Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Fachadas perfectas. Robert Rob Mitchell estaba de pie en la ventana de su oficina, viendo cómo el horizonte de Seattle se difuminaba a través de la lluvia otoñal. A sus 42 años, inspiraba respeto en las salas de juntas de todo el noroeste del Pacífico. Su empresa de consultoría de seguridad, construida desde cero tras su licenciamiento de las Fuerzas Especiales, ahora protegía algunos de los activos más valiosos de la región. Pero hoy, algo no encajaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su esposa, Linda. Llego tarde a la cena de cumpleaños de Emma. Comiencen sin mí. Rob frunció el ceño. Linda había estado distante últimamente, y sus 15 años de matrimonio se sentían más como un acuerdo comercial. Pero faltar a la cena del 18º cumpleaños de su hija, eso era inusual en ella. Incluso ahora, condujo hasta su casa de Bellevue, una extensa casa de estilo Tudor que Linda había insistido en comprar hacía 3 años. El gasto le había parecido excesivo, pero su negocio estaba prosperando y la carrera inmobiliaria de Linda supuestamente estaba en auge. Había aprendido a no cuestionar sus decisiones financieras. Emma estaba en la cocina, todavía con su uniforme de la escuela preparatoria Eastside, mirando una pequeña caja de terciopelo sobre la encimera de granito. «Hola, cumpleañera». Rob besó su frente. «Mamá llega tarde otra vez». Emma asintió, su comportamiento habitualmente brillante atenuado. Tenía el cabello castaño rojizo de Linda, pero los ojos grises acero de Rob, ojos que ahora mostraban un cansancio inusual. «Ella me dejó esto». Emma señaló la caja, dijo que era de la abuela Mitchell antes de morir. El estómago de Rob se tensó. Su madre había muerto hacía 6 meses, dejando atrás su modesta colección de joyas. Él le había dado todo a Linda para que lo distribuyera como mejor le pareciera, pero no recordaba ningún reloj caro. «Veamos», dijo. Emma abrió la caja, revelando un elegante reloj de oro con una esfera con incrustaciones de diamantes. La marca era Cartier, fácilmente valorado en $15,000. La madre de Rob había sido maestra de escuela. Nunca había poseído nada tan valioso. «Es hermoso», dijo Emma en voz baja, «pero no quiero usarlo». «¿Por qué no? Es precioso, ¿y si fuera de la abuela?» La voz de Emma era apenas un susurro. «Mamá compró esto ayer». Vi el recibo en su bolso. La revelación golpeó a Rob como un golpe físico. Linda había mentido sobre el legado de su madre, usando su dolor para manipular a su hija. ¿Pero por qué darle a Emma un regalo tan caro con una historia falsa? ¿Estás segura? Emma sintió. El recibo tenía la fecha de ayer. Y dudó. Hay algo más. Mamá ha estado actuando raro últimamente, reservada. Ella cree que no me doy cuenta, pero sí. Rob estudió el rostro de su hija. Emma siempre había sido perceptiva, madura para su edad. Si sentía que algo andaba mal, probablemente así era. Linda llegó 1 hora más tarde, sin aliento y disculpándose. Seguía siendo impresionante a los 39 años, con su cabello castaño rojizo perfectamente peinado, su vestido de diseñador impecable a pesar de su supuesta prisa desde el trabajo. Lo siento, emergencia del cliente». Besó la mejilla de Emma, luego la de Rob, sus labios fríos. «¿Te encantó el reloj, cariño?» «Es hermoso, mamá, gracias». La voz de Emma era firme, pero Rob captó la ligera tensión. Durante la cena, Linda dominó la conversación, hablando de sus últimos acuerdos inmobiliarios, su próximo viaje de negocios a Portland, sus planes para la preparación universitaria de Emma. Apenas le preguntó a Emma sobre su propio día, sus propios sentimientos sobre cumplir 18 años. Rob observó a su esposa con atención. Sus historias parecían ensayadas, su atención dispersa. Revisaba su teléfono con frecuencia, alegando emergencias laborales, pero notó que inclinaba la pantalla lejos de él. Después de que Emma subió las escaleras, Linda inmediatamente comenzó a limpiar, evitando el contacto visual. «El reloj es caro», dijo Rob casualmente. «No recuerdo que mamá tuviera algo así». Las manos de Linda se detuvieron por un momento. «Oh, ella lo guardaba en su caja de seguridad. Siempre dijo que era para el 18º cumpleaños de Emma». La mentira salió tan suavemente que Rob sintió un escalofrío. Su madre nunca había mencionado una caja de seguridad, y él se había encargado de todos sus asuntos después de su muerte. «Tendré que agradecer al abogado del patrimonio por encontrarlo», dijo, poniéndola a prueba. «En realidad, ella me lo dio hace años, antes de que se enfermara. Me olvidé de él hasta hace poco». Otra mentira, entregada sin esfuerzo. Rob se excusó y fue a su estudio. Había construido su negocio leyendo a la gente, detectando el engaño y las amenazas ocultas.
Cada instinto que había perfeccionado en el ejército y refinado en el mundo corporativo gritaba que algo andaba mal. Abrió su computadora portátil y comenzó lo que mejor sabía hacer: investigar. Capítulo 2. El primer hilo. Rob pasó el fin de semana en su estudio, aparentemente trabajando en informes de clientes mientras en realidad investigaba las finanzas de su familia. Lo que encontró lo enfermó. Linda había estado moviendo dinero, pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores, transferencias a cuentas que no reconocía, retiros de efectivo que parecían aleatorios pero seguían un patrón. Durante el último año, casi $200,000 habían desaparecido de sus cuentas conjuntas. Había estado tan concentrado en hacer crecer su negocio que había dejado las finanzas del hogar por completo a Linda. Ella siempre había sido buena con el dinero, o eso había pensado. Ahora se daba cuenta de que había estado desangrando sistemáticamente sus activos. ¿Pero para qué? El lunes por la mañana llamó a su abogado, un viejo compañero del ejército llamado Derek Pham, que ahora ejercía el derecho de familia. Rob, me alegro de saber de ti. ¿Qué pasa? Hipotéticamente, si alguien descubriera que su cónyuge está ocultando dinero, ¿qué recomendarías? La línea quedó en silencio. Esto no es hipotético, ¿verdad? Todavía no lo sé. Todavía estoy recopilando información. Ten cuidado, hermano. Documenta todo, pero no te delates. Si Linda está planeando algo, quieres estar delante de ello, no reaccionando a ello. Esa tarde, Rob instaló un software de vigilancia discreto en la red de su casa. Si Linda se estaba comunicando con alguien sobre su dinero, lo descubriría. Emma llegó a casa de la escuela de mal humor, tirando su mochila con una fuerza inusual. ¿Mal día?, preguntó Rob. Mamá llamó a la escuela. Quiere que visite algunas universidades este fin de semana, sin ti. Rob sintió que otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. ¿Qué universidades? Portland State, Universidad de Oregón. Ella dice que estás demasiado ocupado con el trabajo para venir. Portland, donde Linda afirmaba tener viajes de negocios, donde había estado yendo mensualmente durante los últimos 6 meses. ¿Qué pasaría si te dijera que puedo hacer tiempo? El rostro de Emma se iluminó por primera vez en días. ¿De verdad? ¿Quieres venir? Por supuesto, es importante. Hizo una pausa. Mamá ha dicho algo sobre cambios, sobre nuestra familia. Emma parecía incómoda. Ha estado haciendo preguntas raras sobre lo que querría si tú y ella se separaran alguna vez, con qué padre preferiría vivir. La sangre se drenó del rostro de Rob. Linda no solo estaba ocultando dinero, se estaba preparando para dejarlo y llevarse a Emma con ella. Esa noche, Linda anunció que su viaje a Portland se adelantaba al jueves, solo por una noche. Volveré el viernes por la noche. Rob asintió con calma, mientras que dentro de su mente corría. Esta era su oportunidad de descubrir lo que realmente estaba haciendo en Portland. El miércoles por la noche, Emma llamó a la puerta de su estudio. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. Se sentó frente a su escritorio, jugueteando con sus manos. Ese reloj que me dio mamá, hay algo raro en él. ¿Qué quieres decir? Es más pesado de lo que debería ser, y cuando me lo puse en el oído, pude escuchar algo dentro, no solo el tic-tac. Lo miró con esos ojos grises acero. Creo que hay algo escondido en él. Rob sintió que su pulso se aceleraba. Mr. Mello. Emma sacó el reloj de su habitación. A la luz brillante de la lámpara de su escritorio, Rob lo examinó cuidadosamente. Tenía razón. Era inusualmente pesado, y de hecho había un sutil sonido electrónico más allá del movimiento normal. Usando una lupa de joyero de su kit de equipo, encontró lo que estaba buscando. Una pequeña costura en la banda, apenas visible, pero definitivamente allí. Papá, me estás asustando. ¿Qué pasa? Rob miró a su hija, esta joven valiente e inteligente que había heredado sus instintos para el peligro. Emma, necesito que confíes en mí. Algo no está bien, pero voy a arreglarlo. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió solemnemente. Bien. Mañana, mientras tu mamá no está, vamos a averiguar qué hay realmente en este reloj. Capítulo 3. La verdad revelada. El jueves por la noche, con Linda a salvo en Portland, Rob y Emma se sentaron en su estudio con el reloj desarmado sobre su escritorio. Rob tenía experiencia militar con equipos de vigilancia, y lo que había encontrado dentro del elegante reloj lo hizo hervir la sangre. Un rastreador GPS, un dispositivo de grabación en miniatura y una pequeña cámara. Todo tecnología de vigilancia de última generación disfrazada de joyería de lujo. Pero la evidencia más condenatoria fue el chip de datos oculto en el cierre. Ella me estaba espiando, susurró Emma,
mirando los pequeños componentes. Mi propia madre me estaba espiando. La mandíbula de Rob se tensó. El chip contenía semanas de datos de vigilancia, a todos los lugares donde había ido Emma, cada conversación que había tenido dentro del alcance de la grabación. Pero más inquietantes eran los archivos de audio con marcas de tiempo de antes de que Emma recibiera el reloj. Alguien había estado probando el dispositivo extensivamente. Conectó el chip a su computadora, y lo que escuchó lo hizo buscar su teléfono para llamar a la policía, luego se detuvo. Esto requería un enfoque más cuidadoso. Las grabaciones no eran solo sobre Emma. Incluían conversaciones entre Linda y un hombre que Rob no reconocía, conversaciones que pintaban un cuadro de traición tan completo que lo dejó sin aliento. El momento tiene que ser perfecto, dijo la voz de Linda a través de sus altavoces. El 18º cumpleaños de Emma nos da la ventana legal que necesitamos. ¿Y estás seguro de la herencia? La voz masculina era más joven, confiada de una manera arrogante. La madre de Rob le dejó todo: la casa en Spokane, el seguro de vida, incluso algunas viejas inversiones que valen más de lo que nadie se había dado cuenta. Combinado con los activos de su negocio, estamos hablando de millones. ¿Qué pasa con Emma? ¿No heredará ella directamente? No, si Rob es declarado no apto. He estado documentando su comportamiento errático, su forma de beber. El metraje de vigilancia del reloj lo mostrará perdiendo los estribos con Emma, tal vez incluso volviéndose físico. La mano de Rob se apretó en un puño. Cada palabra era una mentira. Rara vez bebía. Nunca había levantado una mano a Emma, y su comportamiento había sido todo menos errático. ¿Crees que ella lo aceptará?, preguntó el hombre. Emma lo adora ahora, pero los niños son maleables. Unos meses del tipo correcto de influencia, algunas grabaciones cuidadosamente editadas, y creerá cualquier versión de la realidad que le presente. Para cuando solicitemos el divorcio y la custodia, ella misma testificará en su contra. Emma jadeó, con lágrimas corriendo por su rostro. Rob la abrazó, su propia furia cuidadosamente controlada. La grabación continuó. Tyler, una vez que tengamos el control de sus activos, Emma se convierte en una responsabilidad. Es lo suficientemente inteligente como para eventualmente darse cuenta de lo que realmente sucedió. Entonces, ¿qué estás sugiriendo? Un trágico accidente. Tal vez una sobredosis de drogas. Tantos estudiantes universitarios experimentan estos días. O tal vez simplemente no puede manejar el trauma de descubrir el abuso de su padre. Las tasas de suicidio adolescente son inquietantemente altas. Rob detuvo la grabación. Emma estaba temblando, y no estaba seguro de poder controlar su ira si escuchaba mucho más. «¿Iba a matarme?», susurró Emma. «Mi propia madre estaba planeando matarme». «Ella no es tu madre», dijo Rob en voz baja. «Una madre protege a sus hijos. Esta mujer es una depredadora que ha estado jugando un juego largo». Avanzó rápidamente a través de más grabaciones, encontrando piezas del rompecabezas. Tyler Brooks, el amante y socio de Linda en este plan, tenía antecedentes penales en fraude y robo de identidad. Habían estado planeando esto durante más de un año, esperando que Emma cumpliera 18 años para poder manipular el sistema legal más fácilmente. Pero había más. Linda había estado drogando el café de Rob con sedantes suaves, haciéndolo más aturdido y menos agudo de lo habitual. Había estado saboteando sus relaciones comerciales, sembrando semillas de dudas sobre su confiabilidad. Incluso lo había estado grabando en secreto durante sus raros momentos de frustración, planeando editarlos como evidencia de inestabilidad. La grabación final fue la más escalofriante. Si el plan no funciona, tenemos una copia de seguridad. Tyler conoce a personas que pueden hacer que Rob desaparezca permanentemente. Un robo de auto que salió mal, tal vez una invasión de hogar. La tasa de criminalidad de Seattle lo hace creíble. Rob expulsó el chip y miró a su hija. Emma había dejado de llorar, y en sus ojos vio un reflejo de su propia furia fría. «¿Qué hacemos?», preguntó ella. Rob sonrió, y no fue una expresión agradable. «Les damos exactamente lo que quieren, y luego los destruimos». Capítulo 4. Fantasmas y aliados. Rob Michie no había sobrevivido a 3 giras en Afganistán y construido un exitoso negocio de seguridad siendo reactivo. Había aprendido hace mucho tiempo que la mejor defensa era una ofensiva abrumadora, y los depredadores que amenazaban a su familia acababan de cometer un error fatal. Lo habían subestimado. El viernes por la mañana, envió un mensaje de texto a Linda: «Tómate tu tiempo en Portland. Emma y yo estamos teniendo un gran fin de semana de padre e hija». Su respuesta llegó rápidamente: «Me alegro mucho. Los amo a ambos». La facilidad con la que mentía todavía lo asombraba.
Mientras Emma estaba en la escuela, Rob condujo hasta una instalación de almacenamiento al otro lado de la ciudad, una que Linda no conocía. Dentro de la unidad 247 guardaba lo que llamaba sus pólizas de seguro, equipo y documentos de sus días militares que la mayoría de los civiles considerarían paranormales. Rob nunca había sido solo un soldado. Había sido parte de una unidad clasificada que se especializaba en guerra psicológica y operaciones encubiertas profundas. Cuando había dejado el servicio, había entregado oficialmente todos los materiales clasificados. Extraoficialmente, algunas cosas habían encontrado su camino hacia el almacenamiento privado, por si acaso. Sacó una caja que contenía sofisticado equipo de vigilancia, documentos de identidad que podrían pasar la mayoría de las inspecciones casuales y un teléfono satelital encriptado que se conectaba a redes que el gobierno prefería mantener en secreto. Su primera llamada fue a Derek Pham, su abogado. «Necesito acelerar nuestra conversación hipotética», dijo Rob cuando Derek respondió. «¿Qué tan malo es? ¿Peor que el adulterio? Estoy hablando de conspiración para cometer fraude, potencialmente intento de asesinato». La calma profesional de Derek se resquebrajó ligeramente. «Jesús, Rob. Estás a salvo. Por ahora, pero necesito que se establezcan bases legales de inmediato. Protección de activos, documentación de custodia, preservación de evidencia criminal. Necesito ver todo esta noche, tu oficina, 8 de la tarde. Ven solo». Su segunda llamada fue a Marcus Chun, otro compañero del ejército que ahora trabajaba en seguridad privada en Los Ángeles. Marcus se especializaba en el tipo de problemas que requerían soluciones creativas. «Rob, maldita sea, ha pasado demasiado tiempo. ¿Qué pasa? Necesito un favor, del tipo que solíamos manejar en el arenero». El tono de Marcus cambió instantáneamente. «¿Qué tan profundo?» «Lo suficientemente profundo como para que la policía civil no esté equipada para manejarlo. Puedo estar en Seattle para mañana. ¿Qué necesitas?» «Vigilancia, soporte técnico y tal vez algo de trabajo de intimidación». «¿Lo tienes, hermano? Envíame los detalles». La tercera llamada de Rob fue a alguien que Linda nunca sospecharía, la consejera de Emma en SD Prep, la señora Patricia Winters. Rob había servido en la junta escolar durante 2 años, y Patricia era una de las pocas personas que conocía sus antecedentes militares. «Señor Michie, ¿está todo bien?» «Patricia, necesito pedir un favor que podría sonar extraño. Linda se ha puesto en contacto contigo recientemente sobre los planes universitarios de Emma o nuestra situación familiar». «En realidad, sí. Ella llamó ayer preguntando sobre la documentación para las solicitudes de Emma. Parecía particularmente interesada en los protocolos de evaluación psicológica». La mandíbula de Rob se tensó. «¿Qué tipo de evaluaciones?» «Ella dijo que habías estado bajo estrés, que estaba preocupada por el entorno familiar de Emma. Quería saber si la escuela había notado algún cambio en el comportamiento o el rendimiento académico de Emma». «¿Y lo has hecho?» «En absoluto. Emma ha sido una de nuestras estudiantes más estables y de alto rendimiento. En todo caso, parece más madura y centrada este año». «Patricia, necesito que documentes todo lo que Linda te ha dicho, fecha, hora, palabras exactas si es posible. Y si se pone en contacto contigo de nuevo, por favor llámame inmediatamente». «Señor Micho, me estás asustando. Emma está en peligro». «Me estoy asegurando de que no lo esté». Cuando Emma llegó a casa de la escuela, Rob estaba esperando con comida para llevar de su restaurante tailandés favorito y una expresión seria. «Necesitamos hablar sobre lo que sucede a continuación», dijo. Emma se sentó frente a él, su rostro mostrando la misma calma decidida que había visto en jóvenes soldados que enfrentaban su primer combate real. «He estado pensando en lo que escuchamos», dijo. «Mamá no solo está planeando lastimarnos financieramente, quiere destruir quienes somos, hacer que todos crean que somos algo que no somos». «Eso es exactamente correcto. Así que vamos a dejar que crea que está teniendo éxito mientras construimos nuestro propio caso». «¿Qué quieres decir?» Rob esbozó su plan. Emma continuaría usando el reloj, pero lo modificarían. En lugar de solo grabarla, se convertiría en una fuente de inteligencia bidireccional. Alimentarían a Linda con información falsa mientras recopilaban evidencia de su conspiración. «Va a ser peligroso», advirtió Rob. «Tendrás que fingir que todo es normal, tal vez incluso fingir que te estás volviendo contra mí. ¿Puedes manejar eso?» La sonrisa de Emma era helada. «Papá, he estado fingiendo amarla durante meses mientras ella planeaba matarme. Creo que puedo manejar un poco de actuación». A las 8 de la tarde, Rob se reunió con Derek en su oficina de abogados en el centro. El rostro de Derek se volvió cada vez más sombrío mientras Rob presentaba la evidencia.
Esto va más allá de lo criminal, dijo Derek después de escuchar las grabaciones. Esto es sociópata. Pero también va a ser difícil de procesar. ¿Por qué? Linda y Tyler aún no han cometido la mayoría de estos crímenes. Los cargos de conspiración son difíciles de probar, especialmente cuando una de las partes es un cónyuge con acceso legítimo a los activos conyugales. Entonces nos aseguramos de que cometan crímenes que podamos probar. Derek parecía incómodo. Rob, entiendo que estás enojado, pero... No estoy enojado, interrumpió Rob. La ira es una emoción. Esto es estrategia. Linda y Tyler piensan que son depredadores, pero nunca se han enfrentado a una presa real que se defiende. Están a punto de aprender la diferencia entre atacar a civiles y atacar a alguien con mi conjunto de habilidades. ¿Qué estás planeando? La sonrisa de Rob era la misma expresión que una vez había aterrorizado a los combatientes enemigos en Afganistán. Voy a darles todo lo que creen que quieren, y voy a hacer que se destruyan a sí mismos al conseguirlo. Capítulo 5. Preparando la trampa. El sábado por la mañana, Linda regresó de Portland con una energía que Rob no había visto en meses. Estaba casi mareada mientras desempacaba su bolsa de viaje, charlando sobre sus exitosas reuniones de negocios y una nueva oportunidad de desarrollo. ¿Cómo fue tu tiempo de padre e hija?, le preguntó a Emma en el desayuno. Bien, dijo Emma con la cantidad justa de indiferencia adolescente. Papá estuvo trabajando principalmente. Pedimos pizza y vimos Netflix. Rob captó la sutil aprobación en los ojos de Linda. Ella pensó que Emma ya estaba comenzando a distanciarse de él. Hablando de trabajo, continuó Linda, es posible que deba pasar más tiempo en Portland durante los próximos meses. Hay un gran proyecto de desarrollo comercial que realmente podría impulsar mi carrera. ¿Más tiempo fuera?, preguntó Rob, inyectando una nota de irritación en su voz. Es temporal, dijo Linda rápidamente. Solo hasta que se lance el proyecto. ¿Entiendes lo importante que es esto para nuestro futuro? ¿Su futuro? La ironía era asombrosa. El domingo por la noche, después de que Linda se había ido a la cama temprano alegando agotamiento, Rob y Emma implementaron la siguiente fase de su plan. Emma usó el reloj modificado a la escuela el lunes, pero ahora estaba transmitiendo actuaciones cuidadosamente elaboradas. Durante el almuerzo, Emma llamó a Rob desde la oficina del consejero escolar, sabiendo que el reloj grabaría todo. Papá, necesito hablar contigo sobre algo, dijo, su voz cuidadosamente modulada para sonar molesta. ¿Qué pasa? Te escuché a ti y a mamá peleando anoche. ¿Por qué no me dijiste que has estado teniendo problemas de dinero? Rob nunca había peleado con Linda por dinero, pero el reloj no capturaría ese contexto. Emma, eso no es algo de lo que debas preocuparte. Pero me preocupo. Y últimamente has estado diferente, más enojado. Mamá dice que es estrés, pero... Tu madre dice muchas cosas. ¿Qué se supone que significa eso? Rob dejó que el silencio persistiera por un momento, luego suspiró pesadamente. Nada. Hablaremos cuando llegues a casa. Todo era teatro, pero teatro diseñado para alimentar la narrativa de Linda mientras le proporcionaba a Rob evidencia documentada de su vigilancia. El martes por la tarde, Marcus Chun llegó a Seattle. Para cualquiera que observara, era solo un viejo amigo de visita, pero Rob sabía mejor. Marcus había pasado los últimos 5 años construyendo una empresa de seguridad privada que se especializaba en la recuperación de activos para clientes que preferían evitar la aplicación de la ley tradicional. Se reunieron en una cafetería en Capitol Hill, lejos de los lugares habituales de Rob. «Te ves bien para un hombre cuya esposa está tratando de matarlo», dijo Marcus con su franqueza característica. «Aún no ha tenido éxito». Marcus deslizó una tableta sobre la mesa. «Hice verificaciones de antecedentes de Linda y Tyler Brooks. El novio de tu esposa tiene una historia interesante». Rob se desplazó por el informe. El historial criminal de Tyler era más extenso de lo que las grabaciones habían revelado. Fraude, robo de identidad y sospecha en 2 casos relacionados con muertes misteriosas de mujeres mayores ricas. Ambos casos se habían cerrado debido a la falta de evidencia, pero el patrón era claro. «Ha hecho esto antes», dijo Rob. «Varias veces. Linda no es su primera marca rica, y si esto funciona, no será la última». «¿Qué pasa con los asociados?» «Ahí es donde se pone interesante». Marcus señaló una sección del informe. «Tyler está conectado a una red de personas que se especializan en fraude de herencias. Se dirigen a personas con activos significativos, generalmente personas mayores o emocionalmente vulnerables». «No soy ni viejo ni vulnerable». «No, pero estás aislado. Linda te ha estado aislando sistemáticamente de amigos y colegas».
Tus socios comerciales piensan que te has vuelto poco confiable. Tu círculo social cree que estás teniendo problemas maritales que están afectando tu juicio. Rob sintió un escalofrío. ¿Cómo sabes eso? Hice algunas llamadas. Linda ha estado muy ocupada difundiendo rumores sobre tu estado mental, tu forma de beber, tu temperamento. Ha estado construyendo una narrativa durante meses. La sofisticación de la operación fue impresionante y aterradora. Linda y Tyler no solo habían planeado robar su dinero, planearon destruir toda su identidad, dejándolo sin aliados y sin credibilidad cuando intentara defenderse. Hay más, continuó Marcus. Creo que Tyler y su red te han estado observando durante más tiempo del que crees. Algunos de tus problemas comerciales durante el último año, los clientes que de repente decidieron irse con la competencia, ¿no fue mala suerte ni fuerzas de mercado? Me han estado saboteando sistemáticamente. Necesitaban que estuvieras debilitado financiera y profesionalmente antes de hacer su movimiento final. Rob cerró la tableta, su mente repasando las implicaciones. Esto no se trataba solo de su matrimonio o su dinero, se trataba del trabajo de su vida, su reputación, todo lo que había construido desde que dejó el ejército. ¿Qué recomiendas?, preguntó. La sonrisa de Marcus era depredadora. Recomiendo que les recordemos a estas personas porque es peligroso atacar a los soldados. El miércoles por la noche, Rob puso en marcha la siguiente fase de su plan. Llegó a casa visiblemente borracho por primera vez en años, tropezando ligeramente y hablando con la cuidadosa precisión de alguien que intentaba ocultar su intoxicación. Linda fue inmediatamente solícita, ayudándolo a su silla, trayéndole agua, preguntando sobre su día con exagerada preocupación. Reunión difícil con el cliente, murmuró Rob ligeramente. Perdí otra cuenta. Dijeron que parecía inestable. Observó el rostro de Linda con atención y captó el destello de satisfacción que trató de ocultar. Oh, cariño, lo siento. Pero tal vez deberías considerar que tus niveles de estrés han estado afectando tu trabajo. Tal vez tengas razón. Rob dejó que su voz se quebrara ligeramente. Tal vez no estoy manejando las cosas tan bien como pensaba. Emma, que había estado observando desde la puerta, se acercó con una preocupación digna de un Oscar. Papá, ¿está bien? Has estado actuando muy raro últimamente. Rob miró a su hija con ojos deliberadamente desenfocados. ¿Raro cómo? ¿Enojado? ¿Paranoico? Ayer acusaste a mamá de mover dinero, pero cuando te mostró los estados de cuenta bancarios, todo estaba exactamente donde debía estar. Otra mentira, pero una que sonaría convincente en las grabaciones de vigilancia. No recuerdo eso, dijo Rob, lo cual era cierto. Linda se acercó, su voz suave y comprensiva. Rob, creo que deberías hablar con alguien, un profesional. Este nivel de estrés no es saludable. ¿Un psiquiatra? ¿Crees que estoy loco? No loco, solo abrumado. No hay vergüenza en obtener ayuda. Rob asintió lentamente, como si estuviera considerando su sugerencia. Tal vez tengas razón. Tal vez necesite ayuda. En la cocina, Linda apretó el hombro de Emma con lo que parecía un consuelo maternal, pero se sintió como una victoria. Capítulo 6. Infiltración. La doctora Angela Morrison era una de las psiquiatras más respetadas de Seattle, con una lista de clientes que incluía a varios líderes empresariales prominentes. También era, desconocida para Linda, una ex psiquiatra del ejército que había trabajado con la unidad de Rob durante su despliegue en Afganistán. Cuando Linda llamó para programar una cita para su problemático esposo, la doctora Morrison escuchó atentamente su descripción del comportamiento errático de Rob, su forma de beber, sus acusaciones paranoicas sobre su matrimonio. Se ha vuelto cada vez más inestable, explicó Linda, su voz cargada de falsa preocupación. Estoy preocupada por la seguridad de nuestra hija. Ya veo, dijo la doctora Morrison Neutromet. Y él está de acuerdo con estas sesiones. Oregonadians. Creo que en el fondo sabe que necesita ayuda. Lo que Linda no sabía era que Rob se había puesto en contacto con la doctora Morrison el día anterior, explicándole la situación real y pidiéndole su ayuda para documentar las tácticas de manipulación de Linda. El jueves por la tarde, Rob llegó a la oficina de la doctora Morrison, interpretando el papel de un paciente reacio y defensivo. No sé por qué estoy aquí, dijo, desplomándose en la silla frente a su escritorio. Linda cree que tengo problemas de control de la ira. ¿Qué piensas tú? Creo que mi esposa me ha estado mintiendo, y cuando intenté llamarla por eso, decidió que estaba mentalmente enfermo. La doctora Morrison tomó notas que se leerían como delirios paranoicos para cualquiera que no supiera la verdad. ¿Puedes contarme sobre estas mentiras?
Rob se lanzó a una narrativa cuidadosamente elaborada que mezclaba preocupaciones reales con acusaciones deliberadamente irracionales. Para la vigilancia de Linda, sonaría como los desvaríos de un hombre perdiendo el control de la realidad. Después de la sesión, la doctora Morrison llamó a Linda con su evaluación. Tu esposo definitivamente está luchando, dijo. Está mostrando signos de pensamiento paranoico, posiblemente una crisis mental en etapa temprana. Me gustaría verlo 2 veces por semana inicialmente. El alivio de Linda fue audible. Hay algo que deba hacer para ayudar. Documentar cualquier comportamiento preocupante, mantener un diario de sus acciones, sus declaraciones. Si se vuelve amenazante o violento, no dudes en pedir ayuda. ¿Amenazant? ¿Crees que podría volverse peligroso? Las personas paranoicas a veces pueden arremeter cuando se sienten acorraladas. Solo ten cuidado y confía en tus instintos. Esa noche, Linda estaba casi alegre mientras preparaba la cena. Había dado un paso más para que Rob fuera declarado mentalmente incompetente, y la psiquiatra esencialmente le había dado permiso para documentar su comportamiento peligroso. Pero Linda no era la única que documentaba las cosas. El viernes por la mañana, mientras Linda estaba en el trabajo y Emma estaba en la escuela, Marcus ejecutó un plan que habría impresionado a sus antiguos oficiales al mando. Usando equipo que técnicamente no existía, se infiltró en el apartamento de Tyler Brooks en Portland. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. La computadora de Tyler contenía archivos detallados sobre el negocio de Rob, sus finanzas, su historia personal. Había perfiles psicológicos, fotos de vigilancia, lo más condenatorio de todo, una línea de tiempo para el proyecto Michie que describía cada paso de su plan. Pero Marcus también encontró algo inesperado. Tyler y Linda no estaban en la cima de esta organización. Eran mandos intermedios en una operación más grande que había ejecutado con éxito esquemas similares al menos 6 veces en los últimos 3 años. La lista de objetivos contenía 12 nombres, incluidos 2 prominentes hombres de negocios de Seattle que habían muerto en accidentes en los últimos 18 meses. Marcus fotografió todo. Luego instaló un software de monitoreo que rastrearía las comunicaciones y los movimientos de Tyler. Cuando salió del apartamento 3 horas más tarde, Tyler nunca sabría que había estado allí. El sábado por la noche, Linda anunció otro viaje a Portland. Este proyecto realmente se está calentando, dijo. Es posible que deba comenzar a pasar varios días a la semana allí. ¿Cuándo?, preguntó Rob. A partir del lunes. Probablemente estaré fuera hasta el jueves. Perfecto. Rob necesitaba tiempo ininterrumpido para implementar la fase final de su plan. La cena del domingo fue una actuación surrealista. Linda interpretó a la esposa devota que cuidaba a su atribulado esposo. Emma interpretó a la hija preocupada caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de su padre. Rob interpretó al hombre que lentamente perdía el control de la realidad. Pero debajo de la actuación, todos eran depredadores dando vueltas el uno alrededor del otro, esperando el momento perfecto para atacar. Después de que Emma se fue a la cama, Linda se sentó junto a Rob en el sofá, colocando su mano sobre su brazo con falsa ternura. Sé que las cosas han sido difíciles últimamente, dijo, pero quiero que sepas que Emma y yo te amamos pase lo que pase. Rob miró a los ojos de la mujer que había prometido amarlo y honrarlo hace 15 años, la mujer que ahora estaba planeando su destrucción con el mismo cuidado con el que una vez había planeado su boda. Yo también te amo, dijo, y por primera vez en su matrimonio, las palabras fueron completamente honestas. Si la amaba, amaba el recuerdo de quien había sido, o de quien había pensado que era. Pero el amor y la justicia eran cosas diferentes, y Linda estaba a punto de aprender esa distinción de la manera más brutal posible. El lunes por la mañana, Linda se fue a Portland con un beso de despedida que sabía a traición. Rob la vio alejarse en el auto, luego se volvió hacia Emma. La fase 3 comienza ahora, dijo. La sonrisa de Emma era tan fría como la lluvia de invierno. Vamos a destruirlos. Capítulo 7. La red se cierra. El martes por la mañana trajo la clase de llovizna gris de Seattle que parecía filtrarse en todo, y Rob Michie sintió que era un clima apropiado para lo que estaba a punto de desatar. Linda estaba segura en Portland, presumiblemente con Tyler, ejecutando sus planes mientras creía que Rob estaba cayendo en una inestabilidad paranoica. No tenía ni idea de que estaba a punto de convertir su esquema cuidadosamente construido en su peor pesadilla. A las 8 de la mañana, Derek Fan presentó una moción ante el Tribunal Superior del Condado de King. Para los observadores casuales, parecía ser una petición estándar para la evaluación psicológica y la protección temporal de activos, exactamente hacia lo que la manipulación de Linda había estado construyendo.
Pero Derek había elaborado cuidadosamente el lenguaje. La petición solicitaba una evaluación psiquiátrica ordenada por la corte, no para Rob, sino para Linda, basada en patrones de comportamiento preocupantes que sugieren un daño potencial a niños menores y una impropiedad financiera. Adjunto a la petición había docenas de pruebas: las grabaciones de vigilancia del reloj, los registros financieros que mostraban la desviación sistemática de activos y la evaluación profesional de la doctora Morrison de que Linda exhibía signos clásicos de trastorno de personalidad antisocial, con tendencias narcisistas y manipuladoras. El genio de la presentación fue su momento. Linda no podía responder a acusaciones que no sabía que existían, y para cuando descubriera la acción legal, la corte ya habría emitido órdenes de protección temporales. A las 10 de la mañana, Marcus ejecutó la fase 2 de su contraofensiva. Usando los datos de vigilancia de Tyler, había identificado otros 3 objetivos actuales de su red de fraude de herencias. En lugar de advertir directamente a las víctimas, lo que habría alertado a Tyler y Linda, organizó que se entregaran consejos anónimos a la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI en 3 ciudades diferentes. Al mediodía, agentes federales estaban llamando a puertas en Portland, Denver y Phoenix, haciendo preguntas muy específicas sobre muertes inusuales, beneficiarios sospechosos e irregularidades financieras que coincidían con el patrón exacto de las operaciones anteriores de Tyler. El papel de Emma fue quizás el más crucial. En SC de Prep, se reunió con la señora Winters, la consejera escolar, y ofreció una actuación digna de una actriz profesional. «Tengo miedo», dijo Emma, permitiendo que las lágrimas llenaran sus ojos. «Mi mamá ha estado diciendo cosas terribles sobre papá, tratando de que mientas sobre él. Quiere que diga que ha sido violento, pero nunca me ha tocado, nunca siquiera levantado la voz». La señora Winters, que había sido preparada por la conversación anterior de Rob, documentó todo cuidadosamente. «Me mostró este reloj», dijo que era de la abuela Michie, pero sé que no lo era. «Y hay algo electrónico dentro. Mamá me ha estado vigilando, grabando todo lo que hago». Emma entregó el reloj, la versión modificada que contenía solo la evidencia que querían que Linda tuviera, no las grabaciones condenatorias de los planes reales de Linda. «Emma, esto es muy serio. Estás diciendo que tu madre te ha estado vigilando sin tu conocimiento». «Sí, y también me ha estado pidiendo que espíe a papá. Quiere que informe todo lo que dice y hace». En una hora, Servicios de Protección Infantil había sido notificado de un potencial peligro para los niños que involucraba la vigilancia electrónica de un menor. A las 2 de la tarde, sonó el teléfono de negocios de Rob. La persona que llamaba era la agente especial Sarah Kim de la oficina del FBI en Seattle. «Señor Michie, estamos investigando un asunto que puede involucrar a su familia. ¿Podría venir para una entrevista?» Rob expresó exactamente la cantidad correcta de sorpresa y preocupación. «Por supuesto. ¿Están todos a salvo? Discutiremos todo cuando llegue. Puede estar aquí en una hora». La entrevista del FBI fue una danza cuidadosa. Rob proporcionó evidencia de la manipulación financiera de Linda y los antecedentes penales de Tyler mientras interpretaba el papel de un esposo preocupado que solo recientemente había descubierto la traición de su esposa. La agente Kim tenía suficiente experiencia para reconocer tanto la sofisticación del esquema de Linda como la precisión militar de la contrainvestigación de Rob. «Señor Michie, tengo que preguntar esto. Esta recopilación de evidencia es notablemente exhaustiva, casi un trabajo de vigilancia a nivel profesional». Agente Kim, pasé 12 años en el ejército aprendiendo cómo identificar y neutralizar amenazas. Cuando me di cuenta de que mi familia estaba siendo blanco de criminales, usé esas habilidades para protegernos. Y no pensó en contactar a las fuerzas del orden inmediatamente. La expresión de Rob se endureció. «Agente Kim, mi esposa se estaba posicionando sistemáticamente para que me declararan mentalmente incompetente mientras planeaba asesinar a mi hija. Si hubiera venido a usted con sospechas y sin evidencia, ¿qué habría pasado?» La agente Kim asintió lentamente. Había visto suficientes casos domésticos para saber que tenía razón. El miércoles por la mañana, Tyler Brooks fue arrestado en Portland por cargos federales de fraude electrónico, conspiración y crimen organizado. El arresto fue coordinado con redadas simultáneas en otras 3 propiedades conectadas a la red de fraude de herencias. La primera indicación de Linda de que su mundo se estaba derrumbando llegó cuando el teléfono de Tyler fue directamente al correo de voz. Su segunda indicación fue el agente del sheriff del condado de King que apareció en su hotel de Portland a las 11 de la mañana con una orden judicial que requería su regreso inmediato a Seattle. Para el miércoles por la noche, Linda estaba sentada en la sala de conferencias de Derek Pham,
enfrentando evidencia de crímenes que ni siquiera sabía que habían sido descubiertos. Esto es imposible, seguía diciendo mientras Derek reproducía las grabaciones de vigilancia. Esto está editado. Es falso. Señora Michie, dijo Derek con calma, estas grabaciones fueron autenticadas por 3 analistas forenses independientes. Los metadatos confirman que son originales e inalterados. La compostura de Linda finalmente se resquebrajó cuando escuchó su propia voz discutiendo el accidente planeado de Emma. Nunca dije eso. Nunca lastimaría a Emma. La evidencia sugiere lo contrario, respondió Derek. Su esposo está preparado para ofrecerle una opción. Rob entró en la sala de conferencias, su presencia llenando el espacio como un frente frío. Linda lo miró con una mezcla de miedo e ira. Tú hiciste esto, siseó. Manipulaste todo. Yo documenté todo. Rob corrigió. Tú manipulaste nuestro matrimonio, nuestra hija, nuestras finanzas y nuestras vidas. Simplemente me aseguré de que hubiera consecuencias. Derek deslizó un documento sobre la mesa. Este es un acuerdo de conciliación. Usted renuncia a todos los reclamos sobre los activos conyugales, renuncia a los derechos de los padres sobre Emma y se somete a una evaluación psiquiátrica permanente. A cambio, Rob acepta no presentar cargos penales por los crímenes a nivel estatal que cometió. Crímenes a nivel estatal. La voz de Linda era estridente. Los cargos federales están fuera de nuestras manos, dijo Rob. El arresto de Tyler esta mañana la implicó en una conspiración multiestatal. Esos cargos continuarán independientemente de este acuerdo. Linda miró fijamente el documento, su rostro cambiando a través de las emociones como una máquina tragamonedas rota. Emma nunca te perdonará por esto. Soy su madre. No. La voz de Emma vino de la puerta cuando entró con la señora Winters y un defensor designado por la corte. Eres la mujer que planeó matarme por dinero. Papá es el que me salvó la vida. La confrontación final fue rápida y brutal. Enfrentada a evidencia abrumadora y un enjuiciamiento federal, Linda firmó el acuerdo de conciliación. Se iría de Seattle inmediatamente, renunciaría a todos los activos y no tendría contacto con Emma o Rob. Mientras los agentes la escoltaban fuera del edificio, se volvió una vez. Esto no ha terminado, Rob. Encontraré una manera de... Rob interrumpió, su voz llevando la clase de autoridad absoluta que una vez había comandado soldados en zonas de combate. Si alguna vez te acercas a mi hija de nuevo, si alguna vez amenazas a mi familia de alguna manera, terminaré lo que Tyler comenzó, y a diferencia de él, no seré arrestado por ello. Los agentes continuaron escoltándola fuera, pero el mensaje de Rob fue claro. Linda lo había confundido con un objetivo civil, blando y vulnerable. Había aprendido demasiado tarde que algunos depredadores eran mejores cazando que otros. Capítulo 8. Desentrañando la red. La caída de Linda y Tyler Brooks fue solo el comienzo. Durante las siguientes 2 semanas, las investigaciones federales desentrañaron una red de fraude de herencias que había operado en 7 estados durante casi 5 años. Rob se encontró trabajando en estrecha colaboración con el FBI mientras mapeaban la estructura de la organización. Sus antecedentes en inteligencia militar lo convirtieron en un consultor invaluable, y la agente Kim rápidamente reconoció que su enfoque metódico para la recopilación de evidencia les había dado su caso más sólido hasta el momento contra este tipo de empresa criminal. El fraude de herencia suele ser imposible de procesar, explicó durante una de sus reuniones. Las víctimas están muertas, los beneficiarios parecen legítimos y el rastro en papel está cuidadosamente construido. Pero su esposa y su socio cometieron un error crítico, se volvieron codiciosos. Más que eso, subestimaron a su objetivo, dijo Rob. La mayoría de los defraudadores de herencias se aprovechan de personas mayores aisladas o individuos emocionalmente vulnerables. Nunca se han enfrentado a alguien con su conjunto de habilidades. La red había operado identificando a personas ricas con situaciones familiares complejas, divorcios recientes, relaciones tensas con hijos adultos, personas mayores con activos sustanciales pero conexiones sociales limitadas. Tyler y sus asociados se infiltrarían en las vidas de estos objetivos, a menudo a través de relaciones románticas, luego los aislarían sistemáticamente mientras se posicionaban como herederos. El papel de Linda había sido específicamente manejar objetivos más jóvenes, aún vitales, que requerían una manipulación psicológica más sofisticada. Rob no era su primer marido, y Tyler no era su primer socio criminal. ¿Cuántas personas mataron?, preguntó Emma durante una de sus sesiones informativas nocturnas. Rob y la agente Kim intercambiaron miradas. La investigación había identificado al menos 12 muertes sospechosas en los últimos 3 años,
todas involucrando a personas ricas que recientemente habían cambiado sus testamentos para beneficiar a nuevos compañeros románticos o asesores financieros. Es posible que nunca sepamos el número exacto, dijo la agente Kim suavemente, pero gracias a las acciones de su padre, esta red ha terminado. Emma Asensio Salamet había estado manejando las revelaciones sobre su madre con notable madurez, pero Rob podía ver el precio que estaba cobrando. Aprender que la mujer que te crió era capaz de planear tu asesinato no era algo que ningún joven de 18 años debería tener que procesar. La doctora Morrison había estado proporcionando sesiones de consejería, y Emma estaba trabajando gradualmente a través de las complejas emociones de traición, dolor y enojo. La parte más difícil, le dijo a Rob, no era aceptar que Linda era malvada, era llorar a la madre que pensaba que tenía. El jueves por la tarde trajo noticias inesperadas. Marcus llamó desde Portland con una actualización que lo cambió todo. Rob, necesitas saber algo. Tyler está hablando. ¿Qué quieres decir? Está tratando de hacer un trato con los fiscales federales. Está afirmando que Linda fue la mente maestra, que ella lo reclutó, que él solo estaba siguiendo sus órdenes. Rob sintió que su presión arterial aumentaba. Incluso desde la prisión, Linda todavía estaba tratando de manipular el sistema. ¿Qué tan creíble es su historia? Superficialmente, bastante creíble. Linda fue el contacto principal con el liderazgo de su organización. Ella manejó los aspectos financieros, Tyler manejó los elementos más físicos de sus operaciones. ¿Te refieres a los asesinatos? Sí, pero aquí está la cosa. La historia de Tyler no coincide con la evidencia que recopilamos. Las grabaciones de vigilancia muestran a Linda tomando órdenes de Tyler, no dándolas. Su versión solo funciona si ignoras todo lo que tu investigación descubrió. Esa noche, Rob tomó una decisión que lo habría horrorizado 6 meses antes, pero ahora parecía simple justicia. Llamó al agente Kim. Quiero testificar en la audiencia de Tyler. Rob, eso no es necesario. Tenemos suficiente evidencia para. Agente Kim, Tyler Brooks estaba planeando asesinar a mi hija. Quiero mirarlo a los ojos cuando le explique exactamente cómo operaba su organización, y exactamente qué evidencia tenemos sobre su papel específico en la planificación de la muerte de Emma. El viernes por la mañana, Rob se sentó frente a Tyler Brooks en una sala de conferencias del Tribunal Federal. Tyler era exactamente lo que Rob había esperado. Arrogante, manipulador y completamente sin remordimientos. También era significativamente más pequeño de lo que había sugerido su voz segura en las grabaciones de vigilancia. Señor Michie, dijo Tyler con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, quiero que sepa que traté de disuadir a Linda de involucrar a Emma. Nunca quise lastimar a su hija. Rob estudió a Tyler durante un largo momento, luego habló con la clase de precisión tranquila que puso a los fiscales federales y a los abogados defensores igualmente nerviosos. Señor Brooks, he escuchado grabaciones de usted planeando el asesinato de mi hija. He visto registros financieros que muestran que ha obtenido ganancias de al menos 6 muertes sospechosas en los últimos 3 años. He revisado expedientes que sugieren que ha estado operando esquemas de fraude de herencias desde 2019. La fachada segura de Tyler se resquebrajó ligeramente. Tiene 2 opciones, continuó Rob. Puede asumir la responsabilidad de sus crímenes, cumplir su sentencia y desaparecer para siempre. O puede continuar intentando manipular el sistema y culpar a otros por sus acciones. ¿Y si elijo la segunda opción? La sonrisa de Rob era la misma expresión que una vez había aterrorizado a los combatientes enemigos. Entonces pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca dañe a otra familia. Tengo recursos, señor Brooks, tengo habilidades y absolutamente nada que perder con respecto a usted. El abogado de Tyler comenzó a objetar, pero Tyler levantó una mano. ¿Qué está diciendo exactamente? Estoy diciendo que la prisión federal podría ser el lugar más seguro para usted, porque si alguna vez amenaza a mi familia de nuevo, si alguna vez contacta a Emma o intenta cualquier clase de represalia, descubrirá que algunas personas son mucho mejores en esta clase de guerra que otras. La sala se quedó en silencio. Tyler miró a Rob durante un largo momento, luego se dirigió a su abogado. Quiero aceptar el acuerdo de declaración de culpabilidad original, dijo en voz baja. La agente Kim le dijo más tarde a Rob que la capitulación completa de Tyler no tenía precedentes. La mayoría de los criminales de carrera luchan contra los cargos hasta el final. Se rindió inmediatamente después de hablar con usted. Reconoció a un depredador superior, dijo Rob simplemente. Capítulo 9. Nuevos cimientos. 6 meses después, Rob estaba de pie en la cocina de su casa de Bellevue, preparando café en la tranquilidad de la madrugada.
Emma estaba arriba preparándose para su semestre final en SID Prep, y por primera vez en años, su casa se sentía genuinamente pacífica. Linda estaba cumpliendo 15 años en prisión federal por conspiración, fraude y crimen organizado. Tyler había recibido 25 años por su papel en la red de fraude de herencias, incluyendo varios cargos de asesinato. La organización de la que habían sido parte había sido completamente desmantelada, con procesamientos que abarcaban varios estados. Emma apareció en la cocina, vestida para la escuela pero moviéndose con la gracia segura de alguien que había sobrevivido a algo terrible y había emergido más fuerte. «Buenos días, papá». «Buenos días. ¿Dormiste bien?» En realidad, sí. Sin pesadillas durante 3 semanas seguidas. Se sirvió jugo de naranja. La doctora Morrison dice que es una buena señal. Rob Senchio. Las sesiones de terapia de Emma habían sido cruciales para ayudarla a procesar el trauma de descubrir la traición de su madre. La doctora Morrison había advertido que la recuperación sería un proceso largo, pero la resistencia de Emma continuó asombrando a todos los involucrados. Hablando de buenas señales, continuó Emma, fui aceptada en Georgetown. Rob se apartó de la cafetera, su rostro mostrándole la primera sonrisa genuina que había usado en meses. Emma, eso es increíble. ¿Cuándo te enteraste? Ayer. Quería sorprenderte. Hizo una pausa. Sé que es caro, y con todo lo que pasó con las finanzas. Rob dejó su taza de café y miró a su hija seriamente. Tu educación es la inversión más importante que puedo hacer. Georgetown es perfecto para prederecho, y vas a ser una abogada increíble. Emma había decidido estudiar Derecho después de ver el procesamiento federal de Linda y Tyler. Quería especializarse en delitos de cuello blanco, apuntando específicamente a la clase de esquemas de fraude de herencias que casi habían destruido a su familia. Quiero asegurarme de que otras familias no pasen por lo que nosotros pasamos, le dijo a Rob, y quiero asegurarme de que personas como Tyler y Linda no tengan segundas oportunidades. El timbre sonó a las 7:30 de la mañana, lo cual era inusual. Rob revisó el monitor de seguridad y vio a Derek Pham de pie en su porche delantero, sosteniendo un sobremanila. «¿Derek? ¿Qué te trae por aquí tan temprano?» Buenas noticias que no podían esperar. Derek le entregó el sobre. La recuperación de activos está completa. Cada centavo que robaron ha sido recuperado, más sanciones sustanciales de las otras cuentas de la red. Rob abrió el sobre y miró fijamente el resumen financiero. La cantidad era significativamente mayor de lo que había sido robado de sus cuentas. Esto es más de lo que tomaron. Leyes federales de decomiso de activos. Cuando las organizaciones criminales son desmanteladas, las víctimas pueden reclamar una compensación de todos los activos de la organización, no solo de lo que fue directamente robado de ellos. Emma miró por encima del hombro de Rob el documento. Eso es suficiente para pagar Georgetown 4 veces. Es suficiente para pagar Georgetown y comenzar una fundación, dijo Rob pensativamente. Durante el desayuno, discutieron la idea de la fundación. Rob quería crear una organización que ayudara a las familias blanco del fraude de herencias, proporcionando asistencia legal y recursos de investigación a personas que no podían pagarlos. Podríamos llamarla la Fundación Emma Michei, sugirió Rob. Absolutamente no, dijo Emma firmemente. Esta es tu idea, tu victoria. En todo caso, debería ser la Fundación Robert Michei. ¿Qué tal la Fundación Familiar Michei? Sugirió Derek. Representa las contribuciones de ambos para derribar esta red. Esa tarde, Rob recibió una llamada inesperada de la agente Kim. Rob, tengo una propuesta inusual para ti. Estoy escuchando. El FBI está creando una nueva fuerza de tarea enfocada en el fraude de herencias y el abuso de ancianos. Necesitamos a alguien con tus antecedentes de investigación y tu comprensión de cómo operan estas redes. Me estás ofreciendo un trabajo. Te estoy ofreciendo la oportunidad de hacer esto profesionalmente. Nivel de consultor, buen salario, horario flexible. Trabajarías casos similares a lo que experimentaste, ayudando a familias que están siendo blanco. Rob consideró la oferta. Su negocio de consultoría de seguridad estaba prosperando de nuevo. La publicidad del caso federal en realidad había atraído a nuevos clientes que querían a alguien capaz de manejar amenazas sofisticadas. Pero la idea de ayudar a otras familias a evitar lo que la suya había soportado era convincente. Lo pensaré. Esa noche, Rob y Emma se sentaron en su terraza trasera, viendo el horizonte de Seattle iluminarse mientras el crepúsculo se asentaba sobre Puget Sound. Emma estaba trabajando en las solicitudes universitarias, y Rob estaba revisando documentos financieros para la fundación. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre.
¿Alguna vez te arrepientes de hasta dónde llevaste la venganza contra Linda y Tyler? Rob consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Te arrepientes de ello? No. Estaban planeando matarme y destruirte. Se merecían todo lo que recibieron. Emma hizo una pausa. Pero a veces me pregunto si te sientes culpable por ser tan minucioso. Rob miró a su hija, esta notable joven que había heredado su fuerza y su sentido de la justicia. Emma, hay depredadores en este mundo que se dirigen a la gente buena porque creen que la gente buena no se defenderá eficazmente. Linda y Tyler pasaron años destruyendo familias porque pensaron que sus víctimas serían demasiado civilizadas, demasiado restringidas o demasiado ingenuas para responder con una fuerza abrumadora. Y se equivocaron con nosotros. Se equivocaron con nosotros, confirmó Rob. No me siento culpable por proteger a nuestra familia o asegurar que nunca pudieran dañar a nadie más. Me siento orgulloso de que hayamos usado sus propias tácticas contra ellos y hayamos desmantelado toda su operación. Emma sintió pensativamente. Quiero ser como tú cuando sea mayor, no solo inteligente o exitosa, sino alguien que proteja a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Ya eres así, dijo Rob. Has estado protegiendo a la gente desde que fuiste lo suficientemente valiente como para contarme sobre el reloj. 6 meses después, la Fundación Familiar Mitchell fue lanzada oficialmente, con Emma cortando la cinta en su oficina del centro de Seattle. El primer caso de la fundación involucró a un anciano en Portland cuya nueva novia lo estaba aislando sistemáticamente de su familia mientras se posicionaba como su única heredera. Rob, ahora trabajando a tiempo parcial con la fuerza de tarea del FBI, dirigió la investigación que descubrió otra red de fraude de herencias con conexiones con la vieja organización de Tyler. Emma comenzó en Georgetown en el otoño, donde rápidamente se distinguió en los cursos de justicia criminal y obtuvo una posición con la Clínica de Asistencia Legal de la universidad. Durante las vacaciones de Acción de Gracias, llegó a casa y encontró a Rob preparando la cena para un huésped inusual. La agente Kim, que se había convertido en algo más que una colega profesional durante los meses de trabajo conjunto. Papá tiene una novia, anunció Emma con una sonrisa. Papá tiene una amiga que resulta ser mujer, corrigió Rob, pero su sonrisa sugirió que Emma no estaba del todo equivocada. Una amiga para quien cocina cenas elaboradas y con quien habla todas las noches por teléfono, agregó Emma. Sarah Kim era todo lo que Linda no había sido. Honesta, directa y dedicada a proteger a la gente en lugar de explotarla. Su trabajo con la fuerza de tarea del FBI había salvado a docenas de familias de la clase de destrucción que los Mitchells habían experimentado. Esa Nochebuena, mientras la nieve caía suavemente fuera de su casa de Bellevue, Rob y Emma intercambiaron regalos junto a la chimenea. Emma le dio una foto enmarcada de los dos en la ceremonia de apertura de la fundación. Rob le dio a Emma un nuevo reloj, un reloj simple y elegante sin electrónica oculta. Solo dice la hora, dijo con una sonrisa. Perfecto, respondió Emma. Mientras estaban sentados juntos en un silencio cómodo, Rob reflexionó sobre cuán completamente habían cambiado sus vidas. Hace un año, había sido un exitoso hombre de negocios atrapado en un matrimonio con una mujer planeando su destrucción. Ahora era un consultor federal, director de fundación, y lo más importante, el padre de una notable joven que compartía su compromiso con la justicia. Linda a veces escribía cartas desde la prisión, intentos manipuladores de reconectarse con Emma o convencer a Rob de que la visitara. Ninguno de los dos había respondido a una sola carta. Tyler había intentado apelar su sentencia 2 veces. Ambas apelaciones habían sido denegadas. La red de fraude de herencias de la que habían sido parte había sido completamente eliminada, con procesamientos que resultaron en más de 200 años de sentencias de prisión combinadas. Lo más importante, la Fundación Familiar Mitchell había ayudado a 17 familias a evitar esquemas similares, trabajando con las fuerzas del orden para identificar y detener a los defraudadores de herencias antes de que pudieran completar sus planes. Papá, dijo Emma mientras se preparaban para ir a la cama, estoy orgullosa de nosotros, de lo que hicimos, lo que construimos, en quién nos convertimos. Yo también estoy orgulloso de nosotros, respondió Rob, y estoy orgulloso de que cuando la gente mala intentó destruir a nuestra familia, no solo sobrevivimos, sino que hicimos el mundo más seguro para otras familias. Mientras Rob apagaba las luces y se dirigía arriba, hizo una pausa en las fotos familiares que bordeaban el pasillo. Las fotos de antes, las que incluían a Linda, habían sido retiradas hace meses. Las nuevas fotos lo mostraban a él y a Emma en eventos de la fundación, ceremonias del FBI, orientación de Georgetown y momentos familiares tranquilos. Era una familia diferente a la que había pensado que tenía hace un año. Pero era una mejor,
construida sobre la verdad en lugar de mentiras, la fuerza en lugar de la manipulación y la justicia en lugar de la victimización. Rob Mitchell había aprendido que a veces la mejor venganza no se trataba de la destrucción, se trataba de construir algo mejor a partir de las cenizas de lo que había sido destruido. Y al proteger a su hija de los depredadores, descubrió que la batalla más importante no era contra los enemigos externos, sino por la clase de personas que eliges convertirte cuando te enfrentas al mal. Emma tenía razón al estar orgullosa de ellos. Habían enfrentado la peor clase de traición y respondido no con debilidad o perdón, sino con una fuerza inteligente y abrumadora que había eliminado la amenaza y protegido a incontables otras familias. Algunas personas merecen el perdón, otras merecen la justicia, y Rob Mitchell se había asegurado de que Linda y Tyler Brooks hubieran recibido exactamente lo que merecían. El reloj que había revelado su traición ahora estaba en una taquilla de evidencia del FBI, un recordatorio de que los depredadores que subestimaban a su presa rara vez sobrevivían al encuentro. Y en la casa de los Mitchell, donde un padre y una hija habían reconstruido sus vidas sobre cimientos de verdad y respeto mutuo, el tiempo avanzaba hacia un futuro que se habían ganado a través del coraje, la inteligencia y una absoluta negativa a ser víctimas. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y te veré.